¿Cómo se interpreta esto? Como le decía antes, no, la primera ola lo que hizo fue, infectar a las personas más susceptibles, sobre todo en algunos casos a las personas con factores de riesgo, y ahora, después de esa primera oleada, muchos países que habían tenido una tasa de infección muy baja vuelven a tener rebrotes. No es solo Israel, sucedió en Nueva Zelanda, Australia, Francia, Inglaterra inclusive, España, y esta segunda ola tiene otras características. En general la infección se limita más a la gente joven y es más, menos letal de lo que era al principio. De hecho, en España han aumentado los casos de infección, pero no tanto los fallecidos. Todo tiene que ver con el hecho de que no se alcanza la inmunidad de rebaño que todos sabemos que debería tener esta enfermedad, que más o menos es del 60% de la población debería haber estado expuesta al virus y haber desarrollado inmunidad. Y eso no se alcanza con la primera ola. Por eso es que están habiendo rebrotes en todo el mundo. Y los países ahí tienen que tomar decisiones. O vuelven a etapas más restrictivas, como la cuarentena, el cierre de escuelas, el cierre de fronteras, o aceptan las consecuencias de no hacerlo, y eso hace que esta segunda ola crezca como pasó con la primera en forma más exponencial. Hay algunos países europeos, no recuerdo exactamente el nombre, pero que dejaron que la actividad sea normal. Pensaban precisamente esto en la inmunidad que se adquiría en contacto con las actividades normales. ¿Cuál ha sido el mejor tratamiento, cuál ha sido la mejor medida adoptada en el mundo contra el coronavirus? En otras palabras, ¿qué país ha tenido éxito en el tratamiento de esta pandemia? En el manejo, no tratamiento. En el manejo. Es correcto lo que usted dice. El ejemplo paradigmático es Suecia. Suecia no hizo absolutamente nada. Suecia no cerró escuelas, no hizo cuarentena, solamente recomendó a la población general el tema del distanciamiento, la higiene de manos, pero es cierto que Suecia tuvo en su momento la tasa de mortalidad por millón de habitantes más alta entre todos los países. Después, el resto, hay otros países que le han ganado en este sentido, pero ajustado por millón de habitantes, Suecia llegó a tener casi 700 muertes cada millón de habitantes. Bien, ¿qué pasó con Suecia? Bien, Suecia es el único país que en este momento no está teniendo rebrotes. Es como que, de alguna manera, el haber dejado todo abierto y que el virus se disemine, le ha permitido a Suecia alcanzar una inmunidad de rebaño, de inmunidad entre la población más alta que el resto de los países, y esto es lo que está probablemente explicando por qué Suecia no tiene rebrotes. Sin embargo, Suecia tuvo que correr con el costo de esta tasa de fallecidos. Lo interesante es que Suecia tenía un sistema de salud extremadamente robusto que evitó que hubiese colapsado durante esa primera ola. En el resto de los países, sobre todo los países latinoamericanos, donde los sistemas de salud son mucho más débiles, mucho menos preparados, si eso hubiese sucedido, la catástrofe hubiese sido mucho mayor. Perú es el país con la tasa de mortalidad más alta, de letalidad más alta del continente, por lo menos. ¿Qué pasó en Perú? ¿Por qué tantos problemas? Porque entiendo que ha sido el primer país que entró en cuarentena, hubieron medidas súper rígidas. Lo mismo, Perú es en este momento de los países latinoamericanos que tienen la tasa, siempre hablando de mortalidad ajustada por millón de habitantes, es el país que tiene la tasa más alta de mortalidad por millón de habitantes, pero en realidad tiene que ver también con las medidas gubernamentales que los países toman. El tener una medida precoz, restrictiva, de cuarentena, de cierre, como le decía, de escuelas, estas medidas que intentaron frenar la evolución de la pandemia al principio, no garantiza el éxito del país si después esas medidas no son consecuentes con otras medidas, como por ejemplo el comportamiento de la población. De hecho, hay una herramienta de Google que mide la movilidad
de la gente dentro de cada país. Y uno ve que por más que los gobiernos restrinjan en algún aspecto el comportamiento y la circulación de la gente, como las cuarentenas no se pueden extender indefinidamente, esta movilidad se está incrementando progresivamente en los distintos países. Y eso tiene que ver con lo que puede haber pasado en Perú, más allá de que también el sistema sanitario puede haber tenido influencia en la situación final, de por qué tenga tanta tasa de mortalidad. Estamos conversando con el doctor Rodolfo Quirós, es doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en efectividad clínica en la Universidad de Buenos Aires, tiene muchos estudios y por lo tanto es una autoridad en el tema de infectología. Doctor, en Bolivia, Santa Cruz hace pocos días atrás mostraba un porcentaje de letalidad y hoy ha subido el 5.8% porque resulta que habían personas fallecidas que no habían sido registradas. El tema de las estadísticas, ¿hasta qué punto muestran la realidad de los casos en nuestros países de América Latina? Eso también es una muy buena pregunta. En la medida que los países tienen sistemas de salud con algún déficit, los números pueden ser menos confiables. Sin embargo, lo que todos coincidimos es que la tasa de mortalidad por cada millón de habitantes, es el número de muertos sobre el total de la población por COVID, es un número mucho más difícil de, no digo ocultar, pero sino de errar. Aparte no está influenciada por otras variables, como por ejemplo el número de casos. En la medida que un país aumenta la tasa de testeo, el número de test que hace, obviamente que el número de casos aumenta, y eso no significa necesariamente que ese país esté peor que otro. Entonces, el primer elemento es saber que la tasa de mortalidad por millón de habitantes es el indicador que por lo menos es menos modificable y más preciso. Y el otro aspecto es lo que usted habla de tasa de letalidad, que es la relación entre los pacientes muertos por COVID sobre el total de infectados. Esa tasa de letalidad también puede variar en los países en la medida que más test se realizan, porque si uno aumenta el denominador, que es la cantidad de personas con COVID, esa tasa de letalidad puede bajar. Así que también hay que tener en cuenta que ese número tiene otras variables. Y la última es, de vuelta, cómo está preparado el sistema de salud. Países con sistemas de salud muy deficitarios han tenido una tasa de letalidad alta. Una aclaración es, al principio de la pandemia, Italia tuvo la tasa de letalidad más alta, alcanzando casi el 18%, número que no se volvió a repetir. Pero eso tuvo que ver con que Italia enfrentó la pandemia en un momento en que había menos información sobre la efectividad de los tratamientos. Por suerte, en Bolivia y en Latinoamérica hemos tenido la aparición de coronavirus más tarde, hemos podido aprender de la experiencia de otros países y saber que hoy hay un tratamiento efectivo como es el uso de corticoides después del 7º día en los pacientes que requieren oxígeno. Y eso ha cambiado dramáticamente la evolución de la enfermedad. Por eso que los países latinoamericanos, pese a tener sistemas de salud menos preparados, han tenido una tasa de letalidad mucho más baja que los países europeos. Doctor, finalmente, quiero recordar que el próximo 10, el COVID-19, el día después, tendrá un webinar el doctor para que usted que está interesado en este tema pueda seguirlo por las diferentes redes. La Clínica Fullanini está organizando este webinar. Doctor, ¿cuán importante es la calidad del nivel de salud de una población? En otras palabras, la inmunidad, la alimentación, al margen de las medidas que se recomiendan, la distancia social, el barbijo y estas medidas. ¿Cuán importante es que tomemos conciencia de una alimentación sana que nos permita resistir no solo el coronavirus, sino el dengue y otras enfermedades que cada vez son más intensas, más fuertes?
Bien, también es una interesante pregunta. Cuando la pandemia empezó en China, la obesidad no fue un factor de riesgo identificado por los chinos, porque ni el resto de los países asiáticos, porque la prevalencia de obesidad en esos países es solo del 6%, o sea, 6 de cada 100 personas tienen obesidad. Cuando la pandemia se movió hacia el occidente, Italia y España primero, después Latinoamérica, la obesidad pasó a ser probablemente el factor de riesgo de mala evolución por COVID más importante, más allá del resto de los otros factores como la hipertensión, la diabetes. En Santa Cruz de la Sierra, nosotros hemos visto que la prevalencia de obesidad supera el 30%, eso es muy, muy alto, y eso empeora no solo la evolución del COVID, sino es un factor de riesgo para la influenza, para tener una mala evolución frente a la gripe, como así también. Se le fue la señal al doctor. Reconectamos para despedirlo, por favor, Benjamín. Son las 7:48. Estamos conversando con el especialista en infectología, el doctor Rodolfo Quirós, con una amplia formación, con una experiencia enorme que nos permite conocer el día después del coronavirus. Me dice Benjamín, cuando esté ya en línea, retomemos el contacto con nuestro invitado en esta mañana. La respuesta que hacía a propósito del nivel de obesidad que supera un 30%, nos decía, en Santa Cruz, y eso es un condicionante, ¿no es cierto?, en el tratamiento no solo del coronavirus, sino también de otras enfermedades. Doctor, completamos la idea y mil disculpas, pero las señales son así. Bueno, quedo a su disposición. La última preguntita. ¿Qué recomendaciones se da a los ciudadanos? Estamos en una etapa electoral, toda la gente está saliendo a la calle, hay un desconfinamiento en el país, fundamentalmente en Santa Cruz. ¿Cuáles son las recomendaciones, por favor, de manera bien puntual para que la gente no lo olvide? Continuar manteniendo el distanciamiento social, mantener las rutinas de higiene de manos, antes de comer, antes de preparar los alimentos, después de usar los sanitarios o después de tomar contacto con superficies que puedan estar contaminadas, el uso de tapabocas y el tema de la higiene respiratoria, de toser en el pliegue del codo y evitar el contacto estrecho. Hasta que aparezca un tratamiento definitivo, que probablemente vaya a ser la vacuna y que esto no va a ocurrir hasta principios del semestre del año que viene, no tenemos otra medida para protegernos del coronavirus. Así que eso es lo que le están pidiendo todos los gobernantes a sus ciudadanos en todos los países del mundo. Responsabilidad. Muchas gracias, doctor, le agradezco. Un abrazo. Un placer, hasta luego. Gracias, hasta luego. Acaban de escuchar ustedes este tema que nos afecta a todos. Y acaban de enviarme un mensaje, incluso algunos conocidos políticos y personalidades están soportando todavía. Repito una vez más, lo que acaba de decir el doctor en el último contacto es vital, el cuidado, que no se debe descuidar. El hecho de que entremos en una etapa de desconfinamiento no implica que la enfermedad ha desaparecido. Está ahí, el virus está en cualquier parte, donde uno menos se imagina. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Pausa y regresa a